son cosas distintas, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con acto administrativo, que es la exteriorización intelectual, ¿no? Entonces, hablamos que esto se puede impugnar, ¿no? Y podemos impugnar bajo recursos administrativos, ¿no? Como por ejemplo la reconvención, la apelación y la revisión, ¿no? Que el código nos da para que podamos apelar, ¿no? Entonces, básicamente eso, el acto administrativo, y a diferencia, Su primera competencia internacional. el hecho administrativo básicamente es la exteriorización material, ¿no? Sí, no sé si me dejo entender. Vamos a hacer las diferencias aquí, ¿no? Entonces, si hablamos de exteriorización intelectual, es, por ejemplo, yo mando a destruir algo en concreto, ¿no? Se dicta la orden de que se envíe a destruir algo, ¿no? Y el hecho administrativo básicamente es lo material, es el momento, es lo que se va a destruir, ¿sí? Es el procedimiento que se va a tomar para destruir. No sé si me hago entender. Entonces, estos son inimpugnables porque ¿cómo impugno algo que voy a destruir? O sea, ¿cómo impugno yo el procedimiento de destrucción? No. Entonces es algo material. Vamos a diferenciar eso del acto administrativo, y el acto administrativo sí, pues, sí podemos impugnar porque es una orden de un servidor público que emite a la destrucción de algo, ¿no? Y el hecho básicamente es la destrucción de eso, ¿no? No sé si me dejé entender, compañeros. Abogado, disculpe, ¿puede repetir? Es que no se escucha muy bien. ¿Se me está cortando algo, no? O estoy hablando No, sí muy... se escucha perfectamente. No, no, no es usted. El problema es que está lloviendo por acá y no logro escuchar muy bien. No sé si podría repetirlo. Ya, listo, no se preocupen. A ver, entonces, vamos a partir nuevamente. ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo básicamente es la exteriorización intelectual, ¿no? El hecho intelectual, o sea, el acto intelectual. Y el hecho administrativo básicamente es el hecho material, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferencio yo? Yo emito un acto administrativo donde ordeno la destrucción de algo, ¿no? Que a través de los organismos que tenemos en la ley administrativa se dicta la destrucción de algo en concreto, ¿no? ¿Sí? Y el hecho administrativo básicamente es esa destrucción, ¿sí? El acto de destrucción. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que el acto administrativo se puede impugnar, ¿no? Y existen recursos como el de reconvención, el de apelación y el de revisión, ¿no? Que son recursos administrativos que tenemos dentro de nuestro COA, ¿no? No sé si ahí me dejé entender. Bueno, y como apego a la materia también, los hechos administrativos no son impugnables, ¿no? Porque les decía, ¿cómo impugno yo algo que voy a destruir? O sea, que está ordenado eh, impugnarlo. O sea, va de la mano con el acto administrativo, sí, pero es algo muy diferente. Yo no puedo impugnar esa destrucción, ¿no? Entonces, lo que yo podría impugnar es el acto, la orden que se dio para hacer el acto administrativo, ¿no? Pero sí se tiene sanciones en el caso que la destrucción sea malobrada, ¿no? ¿Sí? Ahí me dejé entender. Sí, abogado. Listo. Luego de eso nosotros tenemos la disposición administrativa. Prescriben situaciones jurídicamente abstractas, ¿no? Si me entienden. Básicamente va a ser la que regula, ¿no? Jurídicamente cómo se va a destruir, el procedimiento que se va a, cómo vamos a destruir esa situación. Esas son las disposiciones administrativas, ¿no? Lo que vamos a dar, si se dictó un acto administrativo donde se ordena destruir eso, vamos a pasar a una disposición administrativa donde nos dan las pautas de cómo se va a destruir, de destruir esa situación en concreto, ¿no? Y digo tanto destruir porque vamos a tener
Eso como sentido de concepto, ¿no? ¿Sí? Luego de eso, nosotros sabemos que que son, son resoluciones, ¿no? La disposición administrativa y son impugnables, ¿no? Y se puede impugnar de dos maneras. Con una acción popular, que sería una demanda ante la justicia que le toque, la justicia competente, y se puede hacer una acción de inconstitucional, ¿no? Igual, con la justicia competente. Entonces, dictado esto, nosotros vamos a entender que el acto administrativo básicamente ordena, ¿no? La destrucción de una cosa en concreto. El hecho administrativo es la destrucción de una cosa en concreto, ¿no? Y la disposición administrativa es básicamente la regulación del modo de destrucción, ¿no? De la cosa en concreto. Luego de eso, nosotros vamos a tener el contrato administrativo. ¿Qué es esto del contrato administrativo? Maestro, Básicamente, buenas noches. ¿Me podría repetir, por favor, el hecho administrativo que no lo entiendo por completo? listo, a ver, vamos a diferenciar una cosa. El acto administrativo, a ver, compañera, dígame usted, ¿qué es el acto administrativo? ¿Qué entendió por acto administrativo usted? El acto administrativo puede ordenar la destrucción de algo o la impugnación de un hecho, de un acta. No, a ver, estamos hablando del acto administrativo, no, nosotros estamos diciendo que Sí, el acto administrativo. el acto administrativo se puede impugnar, sí, no es la Sí, impugnación, se puede se impugnar, puede sí. impugnar. Ya, eso de la destrucción y toda esa situación es un ejemplo, ¿no? Pero básicamente es que mediante la administración pública, nosotros ordenamos cualquier situación, ¿no? Yo, como ejemplo, pongo la destrucción de material bélico que tiene el Estado, por ejemplo. Me invento, ¿no? O me invento, yo digo, la destrucción de una secretaría pública por no cumplir con sus funciones. Entonces, esa es el acto administrativo, ¿no? La orden que se da, obviamente escrita para que se dé ese acto administrativo, ¿no? El hecho administrativo básicamente es lo material, o sea, es la destrucción de la cosa, o sea, lo que nosotros, cómo se destruye la cosa, lo que destruimos, ¿no? Por ejemplo, llega y se eliminó el material bélico, llegamos, quemamos y se acabó. Es ese hecho, ¿no? Ese accionar, ese hecho, ese es el hecho jurídico, el hecho administrativo, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Sí, abogado. Ahí entendió, compañera, ¿sí, no es cierto? Sí, abogado. Listo. Una vez, Sí, sí. una vez con eso, nosotros vamos a hablar lo que es el contrato administrativo, ¿no? Y básicamente el acto administrativo tiene como fin eh, una actividad pública, ¿no? Entonces, ¿cómo digo yo? Yo, servidor público de Quevedo, contrato agentes de tránsito. Entonces, el contrato que nosotros firmamos con ustedes, ese es el contrato administrativo, ¿no? ¿Por qué es administrativo? Porque tiene como un fin algo público, ¿no? Y ustedes van a servir, a desarrollar un servicio público, ¿no? Que básicamente es coordinar el tráfico y todas sus situaciones, ¿no? No sé si me dejé entender ahí. Sí, ¿no es cierto? Ya, Sí. Sí, mate. listo. Eso en cuanto al acto administrativo, los hechos administrativos, la disposición administrativa, ¿no? Y los contratos administrativos, ¿no? Básicamente los contratos administrativos, algo que me olvidaba, pueden ser de servicios, pueden ser de bienes y pueden ser de obras, ¿no? ¿Sí? Eso. Luego de eso nosotros vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla.
vamos a ver lo que es la delegación. Ya, la delegación, la vocación y la suplencia, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a ver. Listo. Tenemos dos cosas, ¿no? Esto ya les había explicado, la competencia y la jurisdicción. ¿Quién me dice cuál era la diferencia entre competencia y jurisdicción? Que tanto nos matamos hablando en la anterior clase. Buenas noches, Robert. En la competencia se habla sobre la materia de lo que se va a hacer y en la jurisdicción trata de temas de territorio. Listo, muy bien, compañera. La felicito, ¿no? Listo. Con esa explicación de la compañera, vamos, ¿no? La transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, ¿no? Salvo los casos de delegación, eh, avocación, suplencia o subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley. Luego de eso nosotros tenemos la delegación, ¿no? La delegación de competencia y básicamente el artículo 69 del COA nos dice que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida de la gestión en otros órganos o entidades de la misma administración pública jerárquicamente dependientes, ¿no? Entonces hablamos, yo presidente de avalúos y catastros del municipio, podré delegar mi competencia a planificación. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque son dos departamentos, dos departamentos sumamente distintos, ¿no? No tienen dependencia, ¿no? Entre sí. Entonces yo digo, yo presidente de avalúos y catastros del municipio de Quevedo, delego la competencia al vicepresidente de avalúos y catastros. Entonces, ahí, ¿estará bien o estaré mal? Está bien. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son jerárquicamente dependientes, ¿no? Entonces, siempre tú vas a poder delegar jerárquicamente a alguien menor y dependiente, ¿no? Que cumpla casi los mismos roles, ¿no? No digo los mismos porque estaríamos hablando de que tenemos dos personas que pueden hacer lo mismo, ¿no? Y eso está mal. Otros órganos y entidades de otras administraciones, ¿no? Como por ejemplo, aquí yo digo, yo puedo delegar la citación. Tengo yo un juicio de alimentos en Quevedo, pero la persona está viviendo, el demandado está viviendo en Santo Domingo. Entonces, yo delego a otro órgano administrativo que es el Consejo de la Judicatura de Santo Domingo, ¿no? Bajo de precatorio que nosotros llamamos. Entonces, delegamos a la competencia a otro cantón, ¿no? Entonces, si me dejo entender. O sea, es la misma materia, obviamente que aquí nosotros también vamos a tener problemas de jurisdicción, pero como el tema como el menor está viviendo en Quevedo, lo único que vamos a hacer es atribuirle o delegar la competencia por un momento al juez de Santo Domingo, ¿no? Obviamente al juez de familia, ¿no? De niñez y adolescencia. Entonces, para que ellos le citen, una vez citado, el proceso vuelva a, a Quevedo, pues, y así seguir con el proceso. No sé si me dejé entender ahí. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, ¿no? Su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias, perdón, del ordenamiento jurídico en el caso de que las existan, ¿no? Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos, creo que está claro. Los sujetos del derecho privado conforme con la ley y la materia, ¿no? Esto hablamos de reemplazos y demás.
La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad, ¿no? El fin de la competencia. Eso es lo que les hablaba hace un momento. O sea, no pone fin a la competencia que se adquirió, ¿no? Solo se delega por un instante o por un momento hasta que se cumpla ese fin administrativo que hemos tenido y luego regresa otra vez a nuestra competencia, ¿no? ¿Sí? Si me deja entender ahí, ¿no es cierto? Luego de eso nosotros tenemos el contenido de la delegación, ¿no? La delegación contendrá la especificación del delegado, o sea, generales de ley, la especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia, ¿no? Luego tendrá las competencias que son objeto de la delegación y los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. El plazo o condición cuando sean necesarios, el acto del que conste, la delegación expresará además el lugar, eh, fecha y número, las decisiones que se pueden adoptarse por delegación, la delegación de competencias y su revocación se publicarán en el órgano delegante y a través de los medios de difusión institucional, ¿no? Ahora todos los medios yo creo que son electrónicos, ¿no? Los efectos de la delegación dice que son las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante, la responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda, ¿no? Cualquiera de las dos. Siempre y cuando exista alguna irregularidad, ¿no? En el, en la delegación. La prohibición de la delegación, ¿no? No pueden ser objeto de delegación las competencias reservadas por el ordenamiento jurídico a una entidad u órgano administrativo específico, las competencias que a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia, ¿no? La adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de reclamos en el órgano administrativo que hayan dictado los actos objeto de dicho reclamo, ¿no? En ningún caso el objeto de la delegación de gestión puede referirse a prestaciones en los contratos públicos cuando se la instrumenta como respecto de una contraprestación dineral, ¿no? Luego tenemos la extinción de la delegación, ¿no? Se extiende por la revocación, por el cumplimiento del plazo de la condición, que les había he dicho hace un momento. eh, el cambio, sabemos qué es la revocación, ¿o no? No más. O sea, cuando, Revocar, revocar es dejar sin efecto, doctor. Dejar sin efecto una disposición o algo que se haya dado. sí, o sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, poner fin, o sea, dejar sin efecto esa delegación que se va a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, acepto de que, o sea, más bien no acepto o acepto que se pone fin a esta situación, ¿no? A la delegación, que sería eso. O sea, es excluir, poner fin, como dijo el compañero, dejar sin efecto esa dicha situación, ¿no? El cambio de titularidad del órgano delegante del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, ¿no? Pero obliga al titular que permanece en el cargo, ¿no? A informar al nuevo titular dentro de los 3 días siguientes de la posesión de su cargo, ¿no? Bajo las prevenciones de responsabilidad administrativa. Entonces, ¿cuántos días tiene el delegante para informar a su nuevo titular? 3 días, ¿no? Sí, tengan pendiente esta situación. En los casos de de ausencia temporal, el titular del órgano competente, el ejercicio de las funciones por el que asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias en las que hayan sido delegados, ¿no? Siempre, a veces hay delegaciones
por vacancia judicial o por vacancia de los funcionarios públicos, ¿no? La avocación. De que el alcance de la avocación básicamente son los órganos superiores que pueden abocar para sí el mismo consentimiento del asunto, cuya resolución corresponda, denme un minuto, corresponda ordinariamente o por delegación, ¿no? A sus actos, a sus órganos administrativos dependientes cuando circunstancias de índole técnica, económica y social, jurídica o territorial lo hagan conveniente o necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es abocar conocimiento? No, básicamente es una técnica que siempre tenemos nosotros en el derecho administrativo, ¿no? Utilizada para la trasladación de, del ejercicio de la competencia, ¿no? Entonces, yo digo, señor juez de la unidad multicompetente de Quevedo, o siempre más bien los jueces ponen yo, señor juez, yo, juez de la unidad multicompetente de Quevedo, aboco conocimiento por la presente causa que trata de violación, que trate de cualquier tema, ¿no? Entonces es atribuirse esa acción, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender ahí? Esa competencia más bien sería, ¿no? O ese asunto concreto, por así llamar. Avocación por el delegante. En los órganos de no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto puede ser abocado únicamente por el órgano delegante, ¿no? La impugnación de un acto de avocación. Contra la decisión de avocación no cabe recurso. Puede impugnarse la avocación con ocasión del recurso que se interponga contra el acto administrativo, ¿no? Entonces, como les había dicho antes, ¿no? O sea, no vamos a poder impugnar la vocación, ¿no? Pero sí vamos a poder impugnar el acto administrativo que dio paso a esa vocación, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Sí, sí, abogado. Luego de eso nosotros tenemos la suplencia, ¿no? La suplencia que nos dice que las competencias de los órganos administrativos pueden ser suplidas en el caso de ausencia temporal. La suplencia se regula a través de los instrumentos de organización, unos funcionamiento y procesos de la respectiva administración pública. Ya, luego tenemos la subrogación, que dice que las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior, ¿no? ¿Sí? En caso de ausencia del jerárquico superior, la subrogación únicamente aplicará en casos previstos para la ley. La subrogación básicamente siempre va a ir para el jerárquicamente inferior, ¿no? No puede ir para el jerárquicamente mayor, ¿no? Sino inferior. Abogada, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Dígame. En el chat le dejé un mensajecito. Lo que pasa es que mi compañera Judith Vincent, en el sector donde ella habita, se fue la energía y me comunicó que le ayude con la falta, por favor. Listo, que revise la materia, ¿no? Es una clase grabada y creo que se sube a la materia. Que revisen la materia y está absolutamente todo, muchachos. Gracias, mi abogado. Eso, muchachos, en cuanto a la delegación, la suplencia y y la vocación, ¿no? Luego nosotros tenemos, denme un minuto. Luego de eso nosotros tenemos las competencias y actos administrativos, ¿no? A ver si les puedo compartir pantalla. Ya, ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto?
Entonces, el artículo 226 de la Constitución nos dice que las instituciones del Estado son organismos de dependencias. Eh, los servidores públicas y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley, ¿no? Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y para hacer efectivo el goce de los derechos de la Constitución, ¿no? Luego de eso, el artículo 227 nos dice que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos principios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos o no se acuerdan? Los principios del COA, según el COA. Sí, miren muchachos, verán, hablamos de algunos, no, no hablamos de otros. Entonces, nosotros, aquí cuando nosotros somos servidores públicos, nosotros siempre vamos a estar sujetos a principios, ¿no? Entonces nosotros tenemos, aquí hay un principio muy importantísimo que no, a veces nosotros decimos, ¿no? Y incluso yo alguna vez entré a trabajar en la función pública y teníamos un principio de evaluación, ¿no? Yo decía, si yo ya entré, ¿para qué me tienen que estar evaluando, no? Pasa mucho con los docentes y creo que ustedes, agentes de tránsito, también les evalúan cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, aquí viene la respuesta a eso, ¿no? Yo decía, ¿por qué tienen que estarme evaluando? Yo gané un concurso o tuve unas pruebas y fui seleccionado entre los mejores postulantes en esas pruebas, ¿no? Con las mejores calificaciones. Entonces nosotros tenemos ese principio, ¿no? Como servidores públicos, que es el principio de evaluación, ¿no? Entonces nos pueden evaluar en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando sea esa evaluación dirigida por el superior jerárquico, ¿no? Luego tenemos las formas de transferencia de la competencia, ¿no? Establece que la transferencia de la competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, ¿no? Salvo los casos de delegación, avocación, suplencia y subrogación, descentralización, desconcentración, cuando se afecten en los términos previstos en la ley, ¿no? Esos temas que nosotros habíamos visto hace un momento, ¿no? Que vimos que es la vocación, la suplencia, la subrogación, la descentralización y la desconcentración no vimos, pero básicamente la descentralización viene a ser lo mismo que la desconcentración, ¿no? Entonces, es descargar a esa persona de toda la actividad que está teniendo, ¿no? O sea, la sobrecarga que tiene de esa actividad, ¿no? Sí, entonces viene a ser casi lo mismo, ¿no? Luego tenemos la responsabilidad y el COA nos establece que el principio de responsabilidad, el Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia de la prestación de un servicio público o las acciones u omisiones de los servidores públicos, ¿no? Esto que habíamos hablado nosotros del juicio de repetición, ¿se acuerdan? Luego de eso tenemos las actuaciones administrativas, es lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? El acto administrativo, el hecho administrativo, los contratos administrativos y el acto de simple administración, ¿no? Que básicamente no hablamos, ¿no? Pero es aquel manifestación de voluntades, es emanada por una sola entidad administrativa, sea individual o colegiado, el cual es una dinámica y se efectuará internamente, ¿no? Entonces nosotros hablamos que si el acto administrativo puede ir entre muchas entidades, o sea, puede ir de una entidad a otra o se puede solicitar de un órgano a otro órgano, el acto de simple administración obviamente irás dentro de esa jurisdicción, ¿no? Dentro de ese mismo órgano, ¿sí?
Sí, no, están de acuerdo con eso. Listo, muchachos, creo que hoy no han tenido preguntas. Estamos avanzando mucho, pero bueno, es bueno eso. A ver, muchachos, ¿qué les parece si hacemos algo? Les hago unas pequeñas preguntas de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Como para manera de repaso, que ustedes repasen para la prueba y igual tomen apuntes, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece bien, Máster. Listo. A ver, muchachos, ¿qué hemos visto? Déjenme ver aquí. Hemos visto nociones de principios administrativos, ya. ¿Cuáles son los tres elementos del Estado? A ver, eso lo vimos en la primera clase, en las nociones del derecho administrativo, lo vimos. Los tres principales de los 5. No, no son cinco, son tres. Poder, territorio y población. Exacto. Esos son los elementos, Ya eh, me ganó. esos Iba son a los ser- elementos del Estado, ¿no? Y eso tengan en consideración tanto aquí en derecho administrativo, en lo CEP, como en derecho constitucional, ¿no? Yo creo que esas pueden ser una pregunta de cajón. ¿Qué más? Déjenme pensar. ¿En qué consiste el poder público? Muchachos, creo que esa Sí, pregunta, esa más. pregunta más es de ideología nomás. ¿Qué creen ustedes que es el poder público? Es el poder que tiene, o sea, el gobierno sobre Haití, sobre nosotros los ciudadanos. O sea, el poder público, básicamente hablamos de que es el poder, o sea, hablaríamos de que es el poder O sea, por es la parte de forma de los, influenciar a la gente. no, por parte de los particulares, ¿no? Y sujetos del derecho público. No sé si me dejo entender ahí, o sea, son mandamientos emitidos por el sector público y cumplidos por parte de los particulares, ¿sí? O sea, el poder público emite normativas y el cumplimiento es por parte de los particulares, ¿sí? Abogado, una pregunta. El poder público, o sea, la policía no es un poder público, es un servicio público, diga. Es que, a ver, al momento que nosotros hablamos de poderes y servicios, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es, ¿ustedes son servidores públicos? Sí, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí Entonces, somos. nosotros a través de ese servicio público emitimos poder público, ¿no? Sí, emitimos poder público. Entonces, estaría bien la palabra, nosotros somos servidores públicos o somos poder público. O sea, incluso yo creo que la pregunta estaría mal planteada, ¿no? Porque nosotros podemos emanar poder público, sí, pero somos, Podemos ser ambas cosas, Máster. exacto, o sea, Sí, nosotros emanamos poder público, pero somos servidores públicos, ¿sí? O sea, son dos cosas, Sería como el poder electoral. son dos cosas diferentes. O sea, nosotros somos servidores públicos, pero desarrollamos el poder público, ¿sí? Efectuamos el poder público. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se me viene a la cabeza? Mm, la... ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme, me acuerdo.
Mm. Ya, a ver, hablamos, ¿se acuerdan que hablamos del principio de transparencia? ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, máster. Ya. ¿Qué es el principio de transparencia? O sea, son como organizaciones que protegen a lo que es los servicios públicos. No. Miren, la palabra, o sea, ¿qué les dice la palabra transparencia? O sea que está claro lo que tienen los objetivos de los servicios públicos, digo yo. A ver, la transparencia como si tiene que se haga un proceso transparente, ¿no? Libre de ocultamiento de información, libre de irregularidades, de que por ejemplo, el proceso sea público, sea de libre obtención. Entonces, ese es el derecho público, perdón, el principio de transparencia, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan que yo les dije? No sé si se acuerden, pero los dije así brevemente. ¿Cómo también llamamos nosotros al principio de transparencia? Yo les dije que también podemos llamar principio de publicidad, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es público, es de libre acceso. Eso es lo que nos trata de decir el principio de transparencia, para que nosotros veamos de que el proceso se esté llevando de una manera correcta, sin irregularidades, ¿no? ¿Sí? Correcto, abogado. Sí. Ya, ¿quiénes son sujetos del derecho administrativo? Por lógica. Nadie. Pero que es la pregunta, abogado. ¿Quiénes son sujetos del derecho administrativo? ¿Quiénes están inmersos en ese sujeto administrativo? Los servidores públicos, máster, ¿no? Ya, ¿y quién más? El Congreso. ¿Por También, qué el Congreso? porque son los encargados, o sea, los Todos de estamos distribuir. sujetos a eso. Ya, pero si hablamos de servidores públicos, ya abarca absolutamente todo, ¿no? O sea, no me van a decir el fiscal, el presidente, el vicepresidente. Intervienen solo dos personas. Interviene la administración pública y ¿quién más? Privada sería, ¿no? ¿Mande? No lo escuché. Yo. Privada. Exacto, no. Vendría a ser la administración pública y el administrado, ¿no? Entonces, entendemos que la administración pública, ¿quiénes son? Todos los servidores públicos. ¿Y los administrados, quiénes son? Las personas privadas que hacen ejercen, o sea, más bien, se atribuyen ese ejercicio público, ¿no? ¿Sí? Serían como los titulares, por así decirlo. Eso les pregunté, o sea, ¿quiénes son los titulares del derecho administrativo? ¿Quiénes son los sujetos del derecho administrativo? ¿Cuál es esta pregunta? Si esta no me responden, me voy a ir decepcionado, muchachos. ¿Cuáles son los elementos del ejercicio del poder público? Lo hemos visto, hasta hoy lo vimos eso. Les dice hasta una pregunta de eso. Repitan la pregunta, abogado. ¿Cuáles son los elementos del ejercicio del poder público? Ejecutiva, legislativa y No creo, muchachos, hoy lo vimos. Y lo vimos la anterior clase y también lo vimos en constitucional. ¿Se acuerdan el territorio? Competencia y jurisdicción. Exacto, eso. Lo hemos visto muchísimo, muchachos. Entonces, yo les digo, ¿cuáles son los elementos del poder público? Entonces me ponen competencia y jurisdicción. Se acabó. ¿Sí?
Ya, verán, muchachos, algo que me olvidaba también en la, en los, o sea, en la competencia, ¿no? En la competencia ustedes se acuerdan que era por materia, ¿no? Entonces, vamos a, a ver que la competencia un juez penal va a conocer delitos penales, ¿no? Pero también nosotros vamos a diferenciar aquí que tenemos el grado, la materia y el territorio, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero abogado, el territorio iba a la jurisdicción. Sí, pero si nosotros tenemos un delito de violación en primera instancia, se ganó, entonces se va a una impugnación y cuando se va a una impugnación se va a a un, eh, a un juez de segunda instancia, ¿no? Que vendría a ser un juez provincial. Entonces, ya tenemos dos cosas ahí, ¿no? Entonces, ahí vamos. El grado, que el primero pasa el primero de primera instancia pasa a segunda instancia, que es primer grado y segundo grado, y luego nosotros tenemos el territorio. Entonces decimos aquí, como pasó, yo digo, por ejemplo, me voy a Quito. El juicio lo vimos en Cayambe, ¿sí? Lo vimos en Pichincha, digamos, en Cayambe, ¿no? Pero con juez de primera instancia. Luego, cuando apelamos, el proceso pasó al juez de segunda instancia, que es el provincial. Entonces, como la capital de provincia es Quito, el juicio se traslada a Quito, ¿sí? Entonces, pasamos de primer grado a segundo grado y ahora entendemos el territorio. Entonces, les digo, ¿por qué? Porque siempre en el tema de grados va a pasar a la provincia, ¿no? A la capital de provincia. O puede pasar a la Corte Constitucional, ¿no? ¿Sí? Que está en una ciudad diferente, ¿no? Sí, en un territorio diferente, entendiéndolo así. No sé si me dejé entender ahí, muchachos. ¿Sí? Como por ejemplo, yo les digo, si yo apelé en Cayambe, esto debe ir únicamente a Quito, ¿no? No puede ir a Quevedo ni a Guayaquil. ¿Por qué? Porque no son capital de provincia, si no está dentro de la provincia. ¿Sí? ¿Sí me dejé entender ahí? Sí, sí, Ya. sí, Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos de la competencia o los criterios de la competencia? ¿Qué me dirían ustedes? Grado, territorio y materia, ¿no es Materia. cierto? Exacto. Entonces nosotros hablamos de grado, competencia y materia, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos, ¿qué más? ¿Qué más les di? ¿Qué más les di? A ver. ¿Qué era el principio de responsabilidad? ¿Qué era, muchachos, el principio de responsabilidad? No. Máster, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cuáles son Eh, qué es el principio de responsabilidad, muchachos? El principio de responsabilidad es donde el Estado se hace responsable por algún acto, o sea, mal hecho por parte de un servidor público, se podría decir así. Sí, muy bien, muchachos. Muy bien, compañero. No puedo Mire, escuchar, Bethany.
Ya, sí, está bien, compañeros. Tratemos de dejar, si no queremos atender, que los demás compañeros que sí están interesados en la clase atiendan. Sí, por favor, apaguemos los micrófonos cuando alguien más habla. Entonces, cuando vamos a hablar del principio de responsabilidad, siempre vamos a hablar de actos propios, ¿no? ¿Sí? No vamos a hablar de actos de alguien más, ¿sí? Entonces, siempre que les digan, eh, tenemos nosotros, por ejemplo, yo les digo, en teoría, el principio de responsabilidad, o sea, ¿de qué teoría parte el principio de responsabilidad? Entonces, ustedes me dirían de actos propios, ¿no? Entonces, de actos o omisiones propias, que sería la respuesta. Pero si ustedes me ponen actos propios, pues está sumamente bien, ¿no? Entonces, eso, en otro que vimos por aquí, que teníamos. Ya, este que hablamos hace un ratito nomás. ¿Se puede renunciar la competencia de los órganos y entidades del Estado? ¿Sí o no? Sí se puede ya, sí se puede. ¿Por qué se puede renunciar? O sea, en caso, eso ya sería ya como un poder, una renuncia voluntaria, pero en caso de que ya se la haya cogido, o sea, en actos ilícitos. Sí, Pero no hablamos de renuncia, ¿no? Hablamos de que se le, se le, se le destituyó por irregularidades, ¿no? Hablamos de que la persona renuncia y que son dos temas sumamente distintos, ¿no? Estamos hablando de la competencia, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes como agentes de tránsito, ¿pueden renunciar a la competencia de tránsito? No, No, no es cierto, sí les dije que la competencia es irrenunciable, ¿no? Siempre y cuando vaya dirigido a los que son, ¿no? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, denme sacando un certificado de gravámenes, ustedes agentes de tránsito. Entonces, obviamente no es su competencia, ¿no? Y lo que ustedes no renuncian, únicamente se inhiben, ¿sí? Y mandan, obviamente, y dicen, esa competencia se le atribuye al derecho, perdón, al, al registro de la propiedad, ¿no? Entonces, ustedes dirían eso, ¿no? Entonces, no renuncian, porque si yo les digo, o sea, si yo les digo, les quiero impugnar una citación que ustedes me han dado por conducir en estado etílico, yo no estaba en estado etílico, entonces es su competencia. Deben ustedes hacerse cargo de esa competencia y no pueden renunciar a esa. Es irrenunciable, ¿no? ¿Se acuerdan de los principios de intangibles, irrenunciables? ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? No se puede renunciar. Eso, muchachos, ahí hemos visto un poco de las preguntas que podrían estar en el examen. Espero hayan tomado nota. eh, nos pongamos un poquito más en el papel de estudiantes. Igual la prueba no es algo que va a estar difícil, no es cosa del otro mundo, no todo tenemos en la plataforma. Entonces vamos a ver eso, vamos a seguir viendo, ya creo que no nos faltan muchos temas, nos falta, creo que dos temas, sí, dos o tres temas más que lo vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos dos todavía, ¿no es cierto? Tenemos ya solo uno, dos. Hoy estamos 19. Tenemos 21 y 23. 21, 23 tenemos. Sí. Entonces, Ya nos dio 7 preguntas ya. tenemos dos clases más. Yo creo que como les había dicho, no les había prometido, lo prometido es deuda. La palabra siempre es la que cuenta.
En la sesión del 21 vamos a ver los 3 últimos temas, ojalá alcancemos, si no, vamos a ver por lo menos 2, y en la última sesión del 23 veremos, la mitad de la media hora de un tema y la otra media hora las preguntas como lo hicimos el día de hoy, ¿sí? Abogado, una pregunta. Dígame. Vendría a ser la diferencia entre un acto administrativo y un acto simple administrativo? Ya, eso es lo que yo les había dicho, ¿no? El acto administrativo va más allá, ¿no? Puede ir de órgano en órgano, ¿sí? Digo yo, el acto administrativo provincial de un funcionario de la prefectura de Pichincha puede ejecutarse en el municipio de Quito, ¿sí? Entonces, ese es un acto administrativo, ¿no? Va de un órgano a otro órgano. Entonces, el de simple organización siempre va a quedar en el mismo órgano, ¿no? Entonces, no puede ir un acto administrativo del municipio de Quito, un acto, perdón, de simple administración a, del municipio de Quito a la prefectura de Pichincha, ¿sí? Si me deja entender ahí, o sea, va en un solo órgano, en cambio, el acto administrativo puede ir en muchos más órganos, ¿sí? Entonces, los actos administrativos que competen a las citaciones de tránsito son actos administrativos, porque eso sí se puede, por ejemplo, si la persona que fue sancionada en Quevedo y vive o es de placas sucumbidas, algo así más o menos lo que recuerdo de la clase, puede pasar a la entidad del sector de donde vive. A ver, no, ahí estamos mal. A ver, ahí tenemos, ahí es que ahí no hablamos de un acto de administración, de un acto administrativo, no, ya hablamos de una sanción. En la impugnación por jurisdicción y competencia, nosotros no podemos impugnar, por ustedes, agentes de tránsito, ¿pertenecen a qué? ¿A alguna mancomunidad, algo? ¿O solo al municipio de Quevedo? Solo al municipio de Quevedo creo que son, ¿es cierto? Sí. Entonces nosotros, yo, por jurisdicción y competencia, yo vivo en Ibarra, yo no puedo impugnar eso al municipio de Ibarra. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera saben qué situación tengo yo con ustedes. O sea, si ustedes me citaron en Quevedo, pues yo tengo que ir a impugnar en Quevedo, ¿no? ¿Sí? Ahora, los actos administrativos que yo les digo básicamente, vamos a encontrar como agentes de tránsito, sí, pero vamos a encontrar muy pocos. Entonces, otros de los actos administrativos más se ve en funcionarios de municipios, en otorgamiento de obras, en eliminación de subsecretarías, de departamentos y esa situación, ¿no? Entonces, ustedes, como personas de agentes de tránsito, entonces, si ustedes me citan en Quevedo por jurisdicción y por competencia, yo debo impugnar ese acto administrativo, perdón, esa citación allá en Quevedo, ¿no? Porque la infracción la cometí en esa zona geográfica, en ese territorio, y obviamente fueron ustedes, agentes de tránsito de Quevedo, los que me citaron allá. Entonces, no vendría en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un acto administrativo. Sí, Sí, muchas gracias. listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? No, máster. No, máster. Ya, listo, muchachos. Entonces, con eso, no sé si ya están desarrollando los trabajos y todos para irles revisando. Que me dicen nomás, yo les reviso, no hay ningún inconveniente. Entonces, con eso damos por concluida la clase. Como les he dicho, para mí siempre es una satisfacción haber impartido un poco de mis conocimientos, ¿no? Y que pues me gratifica que ustedes lo puedan adquirir también ese conocimiento, ¿no? Muchachos, entonces, sin más, que tengan una buena noche. Mañana nos vemos en Derecho Constitucional y pues
Si avanzamos rápido la clase, pues a ver si es que tenemos por ahí igual un poco de recorderis en las preguntas que pueden ir en el examen. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí, profe. Sí, máster. Bueno, Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana. Listo. Que estén bien. Hasta mañana. Hasta muchachos. mañana, Hasta máster. mañana, Buenas noches. abogado, cuídense. Chao, chao a todos. Cuídate.